Buenos días. Un feliz sábado para todos. Quiero compartir un saludo especial para todos los amigos y los hermanos de las iglesias de Calahorra, de Logroño y de Soria. Este es el segundo sábado que nos seguimos reuniendo desde nuestras casas para adorar a nuestro Dios en el día sábado. Y lo seguimos haciendo, hermanos, porque la situación del coronavirus, esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, todavía no mejora. Estuve mirando las estadísticas que se nos presentaron ayer, el día viernes 20 de marzo, con respecto al coronavirus COVID-19. Y se nos habla que en el caso de España, el país donde nosotros estamos residiendo en este momento, el país en el cual vivimos, nos dice que hay más de 20,000 casos confirmados de coronavirus, más de 1,000 personas fallecidas, más de 1,500 personas que han sido dadas de alta después de haber sido contagiadas por el coronavirus. La situación es peor todavía en Italia. En Italia el número de contagiados supera los 35,000 y el de personas fallecidas 3,000. Esta situación también ha afectado a la Iglesia Adventista en España. Los datos que nos llegan de parte de la Unión Adventista Española son los siguientes. 35 hermanos adventistas han dado positivo en la prueba de coronavirus. 9 personas hospitalizadas en estado grave. Y de esas 9, 3 personas en estado muy grave. El ministro de Sanidad del gobierno español, Salvador Illa, dijo ayer que lo peor todavía está por venir. Todavía falta lo peor. Esta situación nos produce, sin duda, a todos miedo. Nos produce angustia, porque nos encontramos ante una situación que no habíamos vivido antes, que el mundo no había vivido antes, que los gobiernos no habían vivido antes. Y entonces nos presentamos ante una situación que sin duda nos llena de temor, porque no sabemos cuándo va a terminar, ni sabemos tampoco cómo va a terminar, aunque todos queremos que pueda terminar lo más pronto posible. Por eso, en esta mañana, la reflexión que les traigo tiene como título Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Porque, apreciados hermanos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo por la situación del coronavirus, tengo la plena confianza que tenemos un Dios que es soberano, que tenemos un Dios que está al control de todas las cosas y que después de esta situación, finalmente, todo saldrá bien de acuerdo a la mano poderosa de nuestro Dios. El sermón en esta mañana está basado en el libro de Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 33. Se nos cuenta la historia de Jesús con los discípulos. Jesús le pide a los discípulos que se monten en la barca y que vayan al otro lado del lago, mientras él va hacia el monte para tener un tiempo de oración con Dios. Era la costumbre de Jesús, sin duda, tener la oportunidad de comunicarse con Dios todos los días, en la mañana, en las tardes, en las noches, para pedirle a Dios su voluntad y que el Señor le mostrara a él y le confirmara a él la misión que él tenía que cumplir en esta tierra. Los discípulos se montan en la barca y comienzan su viaje. Ya la barca, dice el versículo 24 del libro 14 de Mateo, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Una distancia que normalmente los discípulos podían cubrir en la barca, que duraba alrededor de 1 hora, tal vez 2 horas. Habían estado ahora 8 horas remando fuertemente, luchando contra esta tormenta y ya se sentían cansados. Se sentían atemorizados, se sentían que ya no podían continuar más. Inclusive algunos de ellos pensaron que iban a perder la vida. Jesús nunca los perdió de vista desde el monte donde él estaba orando. Y entonces decidió venir al rescate de ellos, decidió venir para encontrarse con ellos. Dice el versículo 25, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo.
¿Saben? Los discípulos se asustaron muchísimo. Tuvieron que haberse asustado muchísimo para ellos, gritar en ese momento que tenían muchísimo miedo, que estaban angustiados, porque lo que ellos habían visto que venía sobre el mar era un fantasma. No lo podían identificar. Tenían muchísimo miedo en ese momento. Además de ese miedo que tenían, se les sumaba la angustia que estaban pasando por estar en medio de la tormenta que estaba sucediendo en ese momento. Ellos comenzaron a recordar lo que había pasado durante el día. Durante ese día Jesucristo había hecho un milagro espectacular, de los milagros más hermosos que encontramos en las Sagradas Escrituras, y era que le había dado alimento a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había sido un día precioso, pero ahora se encontraban en medio de la tormenta con mucho miedo. ¿Sabe, mi querido amigo? Algo similar nos pasa a nosotros hoy, en estos momentos. Antes de la situación del coronavirus teníamos un día perfecto. Vivíamos unos días normales. Salíamos a por el pan, salíamos a buscar a nuestros hijos al cole, salíamos a trabajar todos los días en el horario normal que nosotros teníamos. Veníamos a la iglesia. Miren lo importante de cómo era nuestra vida antes y de venir a la iglesia. Íbamos los sábados a la iglesia sin ningún problema. A propósito, quiero hacer un llamado especial a todos los miembros de las iglesias de Calahorra, de Logroño y también de Soria. Quiero invitarlos a que una vez que pase esta situación y que nuestras iglesias sean abiertas, que nos volquemos hacia la iglesia, que vayamos al templo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos, que invitemos amigos también para poder celebrar el nombre de nuestro Dios después de que todo esto haya pasado. Si su servicio comienza a las 10 de la mañana o a las 10:30, vaya temprano ese día con mucho ánimo y agradezcale a Dios por la oportunidad de volver otra vez al templo, a la iglesia, para poder celebrar con todos los hermanos. Los discípulos habían tenido un día normal, habían tenido, por qué no decirlo también, un día perfecto. Así como nosotros también nuestra vida normal la vivíamos sin ningún problema, sin pensar en que la cosa podía ser más difícil, más complicada, aunque ya veníamos escuchando lo que estaba pasando por el coronavirus. Todo esto ha cambiado ahora. Ahora estamos encerrados en nuestras casas. Estamos obviamente siguiendo las recomendaciones que nos da el Ministerio de Sanidad y debemos hacerlo, apreciados hermanos, porque es una responsabilidad nuestra quedarnos en casa para no contagiar a otras personas y para no contagiarnos tampoco. Es lo que nosotros debemos hacer. Pero claro, nos sentimos limitados. La vida nos ha cambiado. Y ahora para ir por las compras solo puede ir una sola persona. No podemos estar en las calles porque la policía nos para y nos pregunta hacia dónde vamos, y si no tenemos una justificación nos colocan una multa. Nuestra vida ahora se ha limitado a estar simplemente en la casa. Vemos la televisión y al escuchar las noticias de lo que está pasando, las estadísticas, como yo se las presenté al principio del sermón, nos damos cuenta entonces que la situación está muy difícil, que la situación está muy complicada, que la situación todavía en este momento, a la fecha de hoy, no mejora, sino que por el contrario es cada vez más grave, y esa línea sigue subiendo y todavía no ha llegado a su pico máximo, que deberá llegar en algún momento, y lo esperamos con la ayuda de Dios. Saben, apreciados hermanos, esta situación a alguno de nosotros nos puede producir miedo, nos puede producir angustias, porque antes teníamos una vida normal y ahora ya la situación ha cambiado totalmente, ya es diferente. El versículo 27 dice lo siguiente: pero enseguida Jesús les habló diciendo. Jesucristo se dio cuenta que los discípulos estaban en pánico, pero Jesucristo no permitió que ese pánico llenara los corazones de los discípulos por mucho tiempo, que ese miedo se apoderara de ellos. Dice las Sagradas Escrituras que enseguida Jesús se les acercó y les habló diciendo lo siguiente: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ah, queridos amigos, qué palabras tan preciosas Jesucristo presentó ante los discípulos en ese momento. En ese momento ellos estaban angustiados por lo que estaba ocurriendo, pero Jesucristo se acercó para darles ánimo, para decirles que todo va a salir bien, para decirles que a pesar de las dificultades que estaban teniendo en ese momento, que a pesar de las tormentas que estaban pasando, Jesucristo estaba allí para acompañarlos,
para darles ánimo y para decirles que no tuvieran miedo. De la misma forma, mis queridos amigos, yo quiero darte un mensaje en esta mañana de tranquilidad. Yo sé que algunos de vosotros han estado preocupados por la situación que ha estado pasando. Durante esta semana que he tenido la oportunidad de llamar a varios de los hermanos de las 3 iglesias, me han contado algunas situaciones difíciles porque conocen amigos o familiares que lamentablemente han sido contagiados por el coronavirus o que tienen los síntomas de tener coronavirus. Y la gente la está sufriendo. La gente lo está sufriendo, lo está pasando bastante mal. Y claro, en esos momentos nosotros nos podemos angustiar e inclusive podemos tener miedo. Sé también que hay personas de nuestras iglesias que no salen a la calle y prefieren que otra persona vaya y les haga las compras simplemente porque tienen miedo de contagiarse y sufren ese miedo en la casa, están afligidos, lo cual es normal, tener miedo es normal, es humano. Pero apreciados hermanos, en esta mañana yo quiero traerte las palabras de Jesús para que sean una realidad en tu vida. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Son las palabras que Jesucristo te presenta en estos días de crisis, de miedo, de angustias que nosotros estamos viviendo. Querido amigo, debemos tener ánimo. Ánimo en medio de la crisis del coronavirus. Debemos tener ánimo porque es que no estamos solos. No estamos solos porque Jesucristo está allí para acompañarnos en medio de las dificultades. Sí, es verdad. Jesucristo no promete en las Sagradas Escrituras que Él nos va a quitar los problemas y las dificultades de la vida. Pero lo que Jesucristo sí dice y menciona en las Sagradas Escrituras es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, en medio de esta crisis del coronavirus, Jesucristo va a estar al lado nuestro, acompañándonos, dándonos palabra de ánimo, acompañándonos para que no tengamos miedo. Dentro de esta frase de tened ánimo, yo soy, no temáis, quiero destacar de forma especial la frase de yo soy. Jesucristo se presenta en ese momento como el dador de la vida. Jesucristo se presenta en este momento como la persona que creó este mundo. De esa misma forma se presenta hacia nosotros hoy. Queridos hermanos, no olvidemos nunca que todas las cosas están al control de Dios. Dios está al control de este mundo, a pesar de las situaciones que están pasando, a pesar de las cosas difíciles que a veces nosotros vemos que parecen que no hay esperanza. Pero Jesucristo está allí porque Dios es un Dios soberano y está al frente de todas las cosas. No debemos temer, no hay que temer ante esta situación. Hay que tener ánimo, hay que salir hacia adelante. De esta vamos a salir, porque apreciados hermanos, todo saldrá bien. Y más cuando nosotros nos colocamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que cuando leemos el registro bíblico, parece que la historia termina allí. Jesucristo llega y le da ánimo a los discípulos. Los discípulos llegan a una situación en la cual se encuentran en medio de una tormenta. Les da mucho miedo al ver que viene alguien caminando por el medio del mar. Piensan que es un fantasma. Jesucristo se les acerca, lo reconocen y lo que hace Jesucristo es darle ánimo. Y hasta ahí termina, digamos, esta historia preciosa que estamos leyendo. Pero ¿saben qué? No termina allí. El versículo 28 habla acerca ahora de Pedro. Pedro entra entonces en escena y dice lo siguiente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Ven, como si fuera lo más normal del mundo. Ven hacia mí, ven hacia donde estoy yo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Pero en ese momento, Pedro se llenó de orgullo. Pedro comenzó a pensar quiénes
habían caminado sobre el mar anteriormente, si la historia lo registraba o no, y se dio cuenta que no lo hacía. Y en un momento en que su orgullo estuvo por encima de la fe, porque sin duda Pedro había bajado de la barca con fe y estaba caminando hacia Jesús por fe, y ese milagro estaba ocurriendo por la fe que Pedro tenía en Jesús. Pedro entonces voltea hacia atrás para mirar a sus discípulos en la barca, para que sus discípulos tuvieran la oportunidad de mirar las nuevas habilidades que Pedro tenía, que es que Pedro ahora caminaba sobre el mar. Y cuando él mira a los discípulos y se llena de orgullo, deja de mirar a Jesús, quien era la persona que hacía posible ese milagro. Cuando él se voltea, una ola se atraviesa entre Jesús y Pedro. Y en ese momento él comienza a hundirse. Ya el milagro se había acabado, no estaba ocurriendo. Y cuando él comienza a hundirse, se da cuenta que está todavía en medio de la tormenta, hermanos, porque la tormenta no había terminado. La tormenta todavía continuaba. Y cuando comienza a hundirse en esa situación, entonces él grita fuertemente y dice, Señor, sálvame, sálvame porque me ahogo. Y Jesucristo se le acerca a Pedro, extiende su mano y lo saca de allí. Saben, apreciados hermanos, puede ser que en esta mañana hay alguna persona que se esté hundiendo en los problemas de la vida, que esté pasando por situaciones difíciles, que a veces ni siquiera se lo compartes a tu familia, a los hermanos de la iglesia, y a veces ni siquiera al pastor, porque son cosas tuyas, porque eres una persona reservada, pero que estás pasando por un momento muy difícil. Y además, encima de eso, está ocurriendo ahora lo del coronavirus. Te estás hundiendo lentamente en los problemas de la vida. Te estás hundiendo lentamente en la situación en la que estás viviendo y no le encuentras salida. Quiero decirte en esta mañana que de la misma forma en que Pedro, de forma desesperada porque tenía miedo, gritó, Señor, sálvame, te digo que hagas lo mismo, que te arrodilles y en oración le pidas a Dios, le cuentes a Dios lo que está pasando y le pidas a Dios su intervención. Y dile, Señor, yo no puedo con esto, no puedo con esto solo. Señor, sálvame, por favor. Señor, sálvame. Jesucristo extendió la mano y tomó de la mano, trabó de la mano a Pedro y lo sacó de esa situación en la que él estaba. Yo te puedo decir en esta mañana, basado en la experiencia de Pedro y lo que dice las Sagradas Escrituras, que Jesucristo también va a extender la mano, te va a sacar de esa situación y te va a llevar a un puerto seguro. Jesucristo y Pedro caminaron juntos hasta la barca y cuando llegaron a la barca, la tormenta se calmó. Jesucristo va a caminar contigo de la mano en medio de la tormenta, en medio de la tormenta del problema por el cual estás viviendo, en medio de la tormenta de la situación que estás pasando en este momento y que no le ves salida a la situación, que parece que no tuviera esperanza. Jesucristo te va a tomar de la mano, vas a poder caminar de la mano de Jesús y te va a llevar a la barca, a un lugar donde la situación va a estar mucho más tranquilo. Siempre, siempre, hermanos, no tenemos nada que temer. Así estemos en medio de una tormenta de dificultades, si estamos caminando cogidos fuerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesucristo le estaba haciendo el reclamo a Pedro y yo creo que sí se lo hizo. Le dijo, Pedro, tú bajaste la barca y caminaste sobre el mar. Estabas disfrutando del milagro. El milagro sucedía por tu fe y porque tenías los ojos puestos en mí. Y de repente dudas del milagro. No lo hagas, no lo hagas, que yo voy a estar contigo en todo momento. Preciados hermanos, contémosle nuestros problemas a Dios. Contémosle nuestros problemas a Jesús. Pidámosle a Jesús que en su misericordia y bondad entienda nuestra alma, entienda nuestra situación. Tal vez en esta mañana hay alguna persona que me escucha que le ha fallado al Señor, que sabe que ha cometido pecados que no están bien, pero Dios está para perdonarte esos pecados. ¿Saben? Jesucristo no le recriminó a Pedro por haber bajado de la barca y haber caminado sobre el mar. No, 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 no. Jesucristo, al contrario, en el momento en que lo vio que se estaba hundiendo, le extendió la mano y lo salvó. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Jesucristo lo salvó. Jesucristo lo que sí le dice a Pedro es, ¿por qué te faltó la fe? No te debe faltar la fe porque yo estoy aquí.
Las palabras de Jesús son válidas, preciosas y hermosas para nosotros hoy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben por qué, apreciados hermanos? Porque todo saldrá bien. A pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas que nos rodean, a pesar de la crisis del coronavirus en el cual nosotros estamos viviendo hoy, el Señor nos trae estas palabras que son como agua fresca para nuestra alma. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El libro de Isaías, el capítulo 43, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Ahora dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ah, qué precioso versículo encontramos aquí en el libro de Isaías. Queridos amigos, queridos hermanos, Jesús es nuestro Salvador y Jesús también es nuestro protector y nos acompaña en los momentos de dificultad. Jesús nunca nos deja solos. Jesús nos acompaña en todo momento. No dejó a Moisés solo cuando por orden divina dio el primer paso por las aguas del Mar Rojo. No dejó a José solo cuando acabó en la cárcel y por largos años todo parecía indicar que no había valido la pena permanecer fiel a Dios. No dejó a los 3 jóvenes en Babilonia cuando fueron arrojados al horno de fuego porque habían osado nadar contra la corriente. Cuando el horno ardía al rojo vivo, allí estaba Jesús en medio de ellos. No nos va a dejar solos, apreciados hermanos, en medio de la crisis del coronavirus. Tengo la plena certeza que el Señor nos acompaña, que el Señor está con nosotros, porque el Señor es nuestro Salvador y también nuestro sanador. No tenemos nada que temer. Hay un himno hermoso, que es el himno 424 del Himnario Nuevo. Y dice, ¿cómo podré estar triste? Y es un himno que nos recuerda que aunque tengamos dificultades en nuestra vida, no es momento de estar tristes, sino de estar alegres. Quiero leer la primera estrofa de este precioso himno para dejarla con vosotros. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Apreciados hermanos, si Jesucristo cuida de las aves, si Jesucristo cuida de este mundo, cuidará también de nosotros. Es el momento, apreciados hermanos, para que nosotros nos coloquemos en las manos de Jesús en medio de la crisis del coronavirus. No tenemos nada que temer, apreciados hermanos. Jesucristo ha cuidado a la iglesia en el pasado. Jesucristo ha cuidado a la iglesia en medio de crisis muy fuertes que han ocurrido durante la historia. Y Jesucristo cuidará también de esta iglesia, de sus escogidos, de las personas que hacen su voluntad en medio de la crisis del coronavirus. Quiero terminar en esta mañana con una oración pidiendo que el Señor nos dé la bendición, que nos calme la angustia, que nos calme ese miedo, pero que podamos sentir su mano protectora sobre nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos,
Sabemos, Señor, que estamos viviendo una hora muy crítica en este mundo. El coronavirus se está extendiendo a todos los países. Y sabemos, Señor, que esta situación, al conocer las estadísticas del número de personas contagiadas, como también el número de personas que han muerto, nos llena de angustia en nuestro corazón, nos llena de miedo. Pero hoy, Señor, reclamamos la promesa que tú nos das en las Sagradas Escrituras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor, reclamamos esa promesa porque la necesitamos y nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos ayudes a no tener miedo, reclamando tu poder como el gran yo soy de este mundo y pidiéndote que nos colmes con tu bendición para tener ánimo en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir teniendo ánimo, vamos a seguir encontrándonos con Jesucristo todos los días. Vamos a ir adelante, apreciados hermanos, en un momento de oración y los invito para que durante el día de hoy y el resto de la semana oremos también por aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus. Pero sobre todo, apreciados hermanos, que sigamos adelante, que sigamos con ánimo, que sigamos con fuerza, que sigamos reconociendo que la mano poderosa de Jesús está sobre nosotros, que reconozcamos que gracias a Dios y con la confianza que tenemos en Él, todo saldrá bien. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte para todos vosotros. Hasta luego.